y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:42-47. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra iglesia? Hemos estado estudiando en la parte 1 y la parte 2 la nueva forma de vivir de esta comunidad. Y veíamos y aprendimos que ellos tenían estas características. Se relacionaban con los apóstoles al recibir de ellos sus enseñanzas y someterse a su autoridad. Ellos se relacionaban entre sí, se comprometían y se amaban. Tenían todas las cosas en común. Pasaban tiempo juntos en oración, participaban en la Santa Cena y de comidas fraternales. Estaban relacionadas con Dios, lo adoraban, lo buscaban en oración cada día y tenían el gozo de su compañía. Estaban relacionados también con el mundo. Su testimonio era de alegría y de compartir el Evangelio cada día a más personas. Y dice que una de las cosas que el Señor hacía es que añadía cada día los que habrían de ser salvos. Hola hermanas, buenas. ¿Cómo están? Me imagino que están bien. Quiero creer que el Señor les ha bendecido durante esta semana, les ha acompañado y
ha provisto de todo para sus necesidades. Hoy vamos a continuar con nuestro breve estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a la segunda parte de la nueva forma de vivir de los cristianos, de los primeros cristianos. Y para ello vamos a ir a Dios con una oración pidiendo su dirección. Dios y Padre nuestro, te damos muchas, pero muchas gracias, Señor, porque hasta este momento tú has sido con nosotros, nos has protegido, nos has cuidado, Señor, en nuestra entrada, nuestra salida, pero también, Señor, has provisto para todas nuestras necesidades, Señor, especialmente aquellas que tienen que ver con nuestra vida espiritual, Señor, proporcionándonos, Señor, el estudio de tu palabra, Señor, a través de las meditaciones a las que podemos tener acceso, Señor. Y en esta hora también, Señor, te damos gracias, Señor, por el equipo de grabación, Señor, por las vidas de nuestro pastor Francisco Limón, de nuestra hermana Juanita, Señor, que nos acompañan en esta mañana, Señor, apoyándonos, Señor, en este estudio. Señor, pedimos sobre todas las cosas, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para el estudio de esta mañana. Señor, dirígenos a todo aquello, Señor, que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Gracias, Padre eterno, pues te damos por todas estas cosas y quedamos en tus manos. En el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, dice nuestro texto clave: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense que Jesús en el Sermón del Monte, en los capítulos 5 al 7 del libro de Mateo, había criticado la forma hipócrita en que los judíos hacían misericordia. Entonces él llama a sus discípulos para que sean diferentes cuando oraran, cuando ayunaran, pero sobre todas las cosas cuando dieran ayuda a personas necesitadas, para que lo hicieran en secreto, no como lo hacían los fariseos, que sonaban una campanita para repartir los bienes o hacerlo de una manera que la gente lo mirara, para que consideraran qué generosos eran. Pero el Señor Jesús le enseña a sus discípulos que eso no es correcto, porque con ello no agradaban a Dios, sino que tenían la recompensa que ellos buscaban, y que era el que los consideraran así, que el pueblo los considerara como personas muy religiosas. Bien, Dios conocía sus intenciones, por eso Él trabajó con sus discípulos para modificar esa conducta. Esto estaba cambiando en la iglesia de Jerusalén. Ellos compartían todo lo que tenían porque entendían que no eran dueños. Nosotros no somos dueños, somos solo administradores de lo que Dios nos ha concedido, de lo que tenemos. Esta clara señal de una vida transformada era además una práctica de la doctrina de los apóstoles. Dado que nuestro Dios es un Dios generoso, sus hijos debemos mostrar lo mismo, es decir, demostrar la generosidad. Los discípulos compartían lo que tenían con otros creyentes porque los consideraban sus hermanos, cosa que nosotros también debemos hacer. Se empezaba a entender a la nueva comunidad como el cuerpo de Cristo.
Los que habían recibido el mensaje y habían sido bautizados y se unieron a la iglesia eran como 3,000 personas. Mi mente todavía no alcanza a comprender esta magnitud de tantos creyentes, tantas personas convertidas, las cuales nos dice Lucas que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Ellos estaban interesados en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero también Lucas nos dice que se mantenían en la comunión unos con otros. Este compañerismo santo que comporta el generoso compartir con todos los hermanos y que se echa de ver en esta comunión unánime que ellos practicaban. Estaban juntos, pero no solo estaban juntos. Tenían todo en común. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Cuando revisamos la carta del apóstol Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, encontramos este texto que dice: supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse o no tienen alimento diario, carecen de ese alimento. Uno de ustedes le dice: que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les dan lo necesario para el cuerpo. Entonces, ¿de qué les servirá? ¿Sí? Entonces dice el apóstol Santiago que la fe por sí sola, sin obras, es muerta. Eso era lo que los apóstoles, los discípulos, los nuevos creyentes entendían. Pero no solamente esto era la obra del Espíritu Santo en la vida de estos creyentes, sino también la adoración. Desde el inicio de la creación, Dios llamó al hombre a vivir en comunidad con Él y en comunidad con los demás miembros de su pueblo. La adoración es la manera en que vivimos como resultado de la presencia de Cristo en nosotros. Eso solamente lo podemos hacer si Cristo está en nosotros. Entonces podemos vivir en comunidad. En la adoración a nuestro Dios, primeramente, reconocemos que Él es superior a nosotros, porque Él nos creó, pero no solamente eso, sino también nos salvó. Que Él es el único digno de alabanza, digno de honra. Y adorar en comunidad es reconocer nuestra pequeñez y nuestra incapacidad para llegar a Él. Fíjense, hermanos, que parte de la adoración es el tiempo de oración comunitaria. Esta oración comunitaria, la oración que hacemos en la iglesia, en el templo, es cuando presentamos al Señor nuestra alabanza, nuestra gratitud por las bendiciones recibidas, pero también nuestras peticiones. Y también cuando reconocemos nuestros pecados en arrepentimiento, con esa confianza que Él no solamente nos perdona, sino también nos restaura. Es una gran enseñanza que los creyentes perseveraban, dice Lucas, perseveraban en la oración en el templo.
De todas las actividades que se realizan en la iglesia, son las que menos asistencia tienen. ¿Será? Y nos preguntamos, ¿por qué? Pues porque no reconocemos lo importante que es la oración. ¿Cómo necesitamos orar en nuestras iglesias? Pero también dice Lucas que no solamente perseveraban en la oración en el templo, sino en el partimiento del pan. Con toda probabilidad, la celebración de la Cena del Señor en memoria de Jesús. Toda esta conducta era el resultado de la venida del Espíritu Santo, conducta diferente, producto de una vida transformada que se podía ver, que se podía palpar y que estaba impactando a los habitantes de Jerusalén, porque era algo a lo que no estaban acostumbrados. Los apóstoles seguían haciendo señales y maravillas entre el pueblo. Y esto era la confirmación de que su trabajo era avalado por Dios. Esto atemorizaba a algunos testigos. Eran demasiados cambios, así que tanto el pueblo de Dios como los que no eran creyentes veían con agrado lo que pasaba. El Señor obraba poderosamente por mano de sus apóstoles. Y dice el pasaje, y Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero el trabajo de evangelismo lo hacían los apóstoles y también los mismos creyentes. Ojo, esa es una lección para nosotros. A veces nuestro conocimiento sobre la predestinación nos hace ser irresponsables acerca de la predicación del Evangelio. Pero nuestra tarea es predicar, hablar de Cristo a los que no lo conocen. Y Él, a través del Espíritu Santo, tocará los corazones para que vengan al arrepentimiento. Las personas vendrán a Cristo ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, sino que tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. O sea, es la predicación lo que hace que las personas crean en aquellos en los que el Espíritu Santo está trabajando. Y no hay otra manera, porque todo el que invoque el nombre del Señor, dice Romanos, será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán en aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Nosotros debemos tomar en cuenta esto. En el ejemplo que nos dieron, nos dejaron los primeros cristianos. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer.
entonces el nombre de nuestro Señor Jesucristo será honrado por la vida que lleven ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Dice 2 de Tesalonicenses 1, 11 y 12. La iglesia que podemos ver en el Nuevo Testamento, entonces, es militante y sobre todo comprometida con la misión, a pesar de enfrentar persecución y rechazo. Es una iglesia que actúa con profundas convicciones y una esperanza inquebrantable, en contraste con la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea que se ve decreciendo y que se ve tímida ante los problemas que en este tiempo le corresponde enfrentar. La diferencia entre una iglesia y otra, más allá de las circunstancias históricas, está en el cómo están llevando su relación con Dios y que podemos ver en su enfoque en la oración. Fíjense bien que hay algo muy interesante. La oración de los discípulos en el Nuevo Testamento se enfoca ¿en qué? Pues se enfoca en pedir fortaleza para llevar una vida digna del llamado que han recibido. Buscan el poder ser fortalecidos para hacer todas las cosas buenas que la fe les mueve a hacer. Su enfoque al orar es que Dios sea honrado. Si revisas los motivos de oración de una iglesia local hoy en día, veamos qué encontramos. Podrás oír la búsqueda de que Dios nos libre, nos sane, nos consuele. Están enfocados en sí mismos. Por eso, aquellas sufrientes iglesias estuvieron creciendo y multiplicándose para la honra de Dios. Pero aún estamos en el tiempo de gracia donde podemos corregir nuestra manera de actuar y con la bendición del Señor buscar que Dios sea honrado en nuestra forma de vivir la fe y ya no estar enfocados en nosotros mismos, sino enfocados en el Señor y en la misión para la cual hemos sido llamados. A mí me ha encantado el ejemplo que nos ha dejado la iglesia primitiva. Esta nueva vida transformada por el Espíritu Santo que vivieron estas 3,000 personas, y yo diría 3,000 más 120, 3,120, y los que se añadieron, que el Señor fue añadiendo de la ciudad de Jerusalén y que vieron la vida transformada. Quiera el Señor que no solamente aquí en Jalapa, sino a donde quiera que nos estén viendo, las personas que viven a nuestro alrededor puedan ver vidas transformadas en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y que nos haga reflexionar en todas estas cosas para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén.
El versículo clave de hoy describe cómo era esta primera comunidad de creyentes y lo que hicieron para ayudarse a crecer en su nueva fe. Ellos pasaban mucho tiempo juntos, comían juntos y compartían todo lo que tenían. Dedicaban tiempo a orar y aprender las verdades que Jesús había enseñado a sus apóstoles. Todo lo que hicieron es un ejemplo para que nosotros, como iglesia, hagamos lo mismo.